Gracias por sintonizarnos miércoles a miércoles en este su precioso programa Aquí Estamos. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Es a petición de tantas personas que nos escriben preguntando sobre qué pasa después del divorcio, cómo poderlo manejar, cómo poder lidiar con los asuntos con los hijos, el padre, las relaciones. Y por eso tenemos esta reflexión que a mí me gustaría que me acompañe a leerla para que sepamos de qué vamos a hablar en esta linda mañana. Es indudable que el divorcio transforma la familia. Los padres deben actuar de forma adecuada y responsable para no lastimar a sus hijos. Forma adecuada, responsable y yo agregaría más, asertiva. Yo solo quiero recordarle, por la experiencia vivida, el divorcio es entre las parejas, no entre los hijos. Usted no puede divorciar al padre de los hijos ni a la madre de los hijos. Estamos cometiendo grandes errores si pensamos que solamente nuestros niños van a tener afinidad con la persona con la que se quedan en la tutela. Tenemos la gran responsabilidad como madre, y se lo digo como madre, a esas mujeres que me están sintonizando ahorita, no permita que la falta de sanidad en su corazón obligue a sus hijos a no amar, honrar y respetar a su papá. Le recuerdo que la identidad viene del padre. Usted jamás va a poder negar que sus hijos tienen un padre. Así usted pueda ponerle un padre adoptivo, así usted no quiera ver a ese padre, los hijos siempre van a ser los hijos de ese caballero que usted escogió para formar una familia. Yo creo que nos vamos a ir a una pausa, pero vamos a tener un invitado muy especial. Él es un especialista en psicología clínica, educativa, organizacional, y va a ser interesante para aquellas familias que están atravesando ese problema del divorcio o ya lo están viviendo, para que podamos aprender las repercusiones, la ausencia de valores que hay en la resolución de crisis familiares. Ya regresamos. Los valores en la resolución de crisis familiares, ese es nuestro tema. Y hoy tengo un invitado especial, un gran amigo, pero sobre todo un hombre experto en el tema de psicología clínica, educacional y organizacional. Y lo he invitado, él es el licenciado Norman Enrique Borgen. Gracias por aceptar esta invitación, Norman, bienvenido. Gracias por la invitación. Y realmente es un privilegio para mí poder compartir contigo en este espacio. Este espacio que hoy el tema es tan
impresionante porque las personas nos escriben, Norman. Sí. Nos escriben y nos dicen, no quiero que mis hijos tengan más contacto con su padre porque es un XYZ. Sí. No quiero que ellos se relacionen y que aprendan malos hábitos de ese padre. Entonces, estamos, aunque queremos mantener la unión familiar, esto es lo que se está viviendo en nuestra sociedad. Así es, sí. Y necesitamos abordar este tema desde tu especialidad. Sí, realmente el abordaje que haríamos es desde el punto de vista de los valores y pues en los últimos años se ha venido rescatando el concepto de los valores aplicado a muchos contextos, muchos ambientes diríamos, el ambiente educacional, el ambiente empresarial o organizacional. Estamos hablando de que ustedes pueden ver en las empresas ahora carteles que se refieren a los valores de esa institución. Sin embargo, muchas veces en lo rutinario, en el ámbito familiar, no tomamos en cuenta de manera significativa, pues, qué valores son los que sustentan nuestra manera de ser, nuestras relaciones con los demás. Incluso muy poco se tiene referencia a cómo manejamos esos valores en las relaciones de pareja, Sí. ¿verdad? Y eso es importante porque tiene que ver en la resolución de los conflictos. Obviamente, los divorcios son producto de un conflicto que se generó en algún momento y que surgió por una incompatibilidad entre estas dos personas. Muchas veces esa incompatibilidad es de comportamientos, es de conductas, de opiniones, de hábitos, etcétera, ¿no? Pero también de manera relevante el tema de los valores es crítico. ¿Por qué decimos de los valores? Bueno, porque cada persona viene de un contexto familiar muy particular. Es un entorno diferente. Completamente. Y entonces se puede decir que aunque estén en un mismo vecindario, los valores que van a tener la familia van a ser diferentes. Sí, es cierto. Y aún cuando las personas están en iglesias o en organizaciones sociales, el tema de los valores va a ser algo muy particular en cada contexto familiar. Entonces, para algunas familias, por ejemplo, es importante el valor que se le da a la educación. Y entonces se hace un énfasis en que todos estudien, que todos tengan buenas calificaciones. Hay todo un entorno, un contexto que se facilita para el estudio, etcétera, ¿no? Y obviamente se celebran los logros y todo esto. Otros posiblemente estén más orientados a los deportes, por ejemplo. Y entonces van a querer que los hijos, que todos los que tengan relación con la familia sean deportistas, por decir algo, ¿no? Y entonces todos están vinculados a temas de deporte. Y los valores que van a prevalecer ahí, ¿verdad? Son los valores de competencia, etcétera. Exacto. Hay otras familias que van a tener, digamos, entornos religiosos en donde la práctica de los valores religiosos es bien importante. Y cuando se logra una congruencia, diría, en la vivencia de toda la familia, de estos valores, ¿verdad? Porque muchas veces los padres pueden tener los valores cristianos, digamos, valores religiosos, pero los hijos están en contra. Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, que muchas veces hay un modelaje incorrecto, ¿verdad? Porque le decimos al hijo, no hagas tal cosa, pero nosotros la hacemos. Exacto. Y el modelo, El modelo es clave. El ejemplo nuestro como padres, aun cuando la familia cambia, se transforma de estar unida en un solo lugar a estar en diferentes casas, por Así decirlo es. de esa manera. Entonces, ¿cómo va a ser esa relación desde la posición del valor mío como madre si me quedan los niños bajo mi responsabilidad? ¿Cómo deberían de ser esos Correcto. valores? Bueno,
nunca podemos decir que nadie nace aprendido, ¿verdad? Y no somos especialistas en manejar situaciones de separación porque no necesariamente nuestros padres la vivieron. Así es, así es. Entonces, lo que se da es que si los dos componentes de la pareja tienen una formación de valores, diríamos, De respeto. correcta, que tengan valores que apuntan a la madurez, a la tolerancia, a la comunicación, a la resolución de conflictos. Obviamente que esa pareja se va a comportar de una manera diferente. Exacto. O uno de los miembros va a provocar que la solución del conflicto se resuelva antes de llegar a una crisis, ¿verdad? Y eso es importante, porque ¿qué significa entonces? Que tenemos necesidad de hacer ciertas prácticas que sean efectivas en la comunicación, en la resolución de conflictos, en el manejo de crisis. Muchas veces los niños son los causantes de las crisis, ¿verdad? Sí. De una manera indirecta, muchas veces el tema económico es, en estos tiempos, es muy relevante, pero la manera en que se pueda apreciar y se pueda manejar el conflicto va a ser determinante. Yo creo que también, ¿sabes qué, Norman? Disculpa que te interrumpa. No nos estamos amando lo suficiente los adultos como para poderle impregnar a nuestros hijos el amor hacia su padre o el amor hacia los demás. Y eso está Sí. trayendo unas consecuencias trágicas. Si yo expreso algo mal en contra del progenitor, definitivamente el hijo lo va a recepcionar y tarde o temprano la deshonra hacia su padre va a aflorar. Sí. Entonces, yo estoy molesta con el papá, pero se me está olvidando que tengo ahí unas esponjitas que están absorbiendo todo mi mal Así proceder. es, sí. Y eso pasa porque el niño, digamos, en sus primeros años es realmente como una esponja. Está absorbiendo su mundo exterior y de pronto no está cuestionando nada. Sí. Está aceptando como verdades la manera de comportarse de su mamá, de su papá, y toma como verdades lo que le dice su mamá o su papá. Entonces, el asunto es cómo modelar en valores eficientes, superiores, de calidad, diríamos, en los niños, estas capacidades de manejarse frente al conflicto que tienen con sus padres. Por ejemplo, si un niño sabe que los problemas tienen soluciones, ¿verdad? Su actitud va a ser diferente que un niño que no tiene esa percepción. O, por ejemplo, que el conflicto es algo natural, pero que puede resolverse. Exacto. Esa actitud que transmiten los padres al hijo hace que también el hijo vaya asimilando. Muchas veces la transición, y si hay una necesidad de separación real, el niño va a estar en mejor condición, en mejor posición de aceptar aquel hecho. Por ejemplo, puede decir, si él ama a sus padres y él quiere lo mejor para sus padres, posiblemente él no va a querer verlos peleando todo el tiempo. Absolutamente. Y si los padres logran transmitirle que hay algunas situaciones que no pueden resolver entre sí, pues la transición podrá ser mucho mejor, más fluida, diría yo. Fíjate que como creyentes ambos, Sí. hay un principio en la Biblia, y eso lo quiero enfocar a nuestros televidentes. Honra a tu padre y a tu madre Así es. para que sucedan dos cosas: te vaya bien y seas de larga vida. Vamos a estar hablando un poquito más al respecto, porque cuando estamos hablando de ese principio cristiano, se nos está olvidando que nuestros hijos pueden deshonrar a su papá o a la Así otra es. parte que se fue y van a atraer hacia ellos desaciertos y problemas. No Así le es. cambie, por favor, espérenos en nuestro siguiente episodio. Ya regresamos.
¿Usted ya se ha puesto a pensar, mamá que nos está viendo y que tiene hijos y acaba de pasar por un divorcio o ya está viviendo un divorcio, usted se ha puesto a pensar que lo que usted hable en mal del progenitor va a ocasionar que su hijo deshonre a su papá? Pero entonces se le olvidan las consecuencias. No le va a ir bien y no va a tener larga vida. Cuando esos niños crecen, decimos, ¿por qué le va tan mal a estos muchachos? Si su mamá los formó muy bien, no es que les vaya mal por casualidad de la vida, es porque hay un principio violentado. Correcto. Creamos en Dios o no creamos en Dios, se tiene que cumplir indefectiblemente. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, que la familia es un sistema y todas sus partes, digamos, el funcionamiento ideal es que sus partes contribuyan a obtener un beneficio común. Así es. Que es el crecer en salud, el crecer, diría, en armonía. Pero cuando se rompe ese equilibrio, ¿verdad? Hay necesidad de hacer ajustes. Y el asunto es que una madre o un padre hablando mal del otro a los hijos no contribuye a restablecer de alguna manera ese equilibrio que ellos van a necesitar para poder crecer como personas. El problema es que cuando no se logra establecer ese equilibrio, lo que tenemos son familias disfuncionales tremendas, pues que vemos que un hijo anda por un lado, otro por otro, y muchas veces van a ser personas frustradas, amargadas, ¿verdad? Así es. Y que van a tener algunas actividades hasta antisociales, pues, lamentablemente. Porque en su desarrollo lo que hubo fueron mensajes negativos de los padres. Y en las separaciones hay que ser muy cuidadosos con esos mensajes, porque después los niños se van a dar cuenta de lo que pasó realmente y tendrán que ir aprendiendo a reconocer. Y vemos que en algunas experiencias, ¿verdad?, aunque la madre contribuyó a que los hijos tuvieran una mentalidad súper negativa para el padre, el tiempo se encargó de ir desmintiendo. Y después, gracias a Dios, muchas de estas familias se han restablecido. No ha vuelto la pareja original, ¿verdad? Claro. Pero el equilibrio con los hijos se ha recuperado. Es que se abren brechas grandísimas Entonces entre hay los que padres y tener los cuidado hijos. con el manejo de las relaciones post-divorcio, post-separación. Porque más bien hay que decirle a los muchachos que la separación fue un asunto necesario o inevitable, pero que los padres tienen la menor intención para ellos como hijos y que ambos van a estar interesados en su formación, y en esto es importante que la pareja logre acuerdos, y en eso si tenemos valores reales, valores que sustenten nuestro comportamiento de una manera efectiva, vamos a lograr acuerdos favorables para los hijos. Y te comentaba que hay dos valores que son muy críticos a la hora de pensar en los hijos después de una separación, y uno es asegurar la protección y asegurar también, valga la redundancia, la seguridad de los niños, ¿no? En el sentido que ellos deben de sentirse todo el tiempo protegidos, que puedan y seguros. recurrir a cualquiera de los padres para solicitar alguna necesidad, ¿verdad? Algún apoyo, ya sea en estudios, ya sea en sus situaciones particulares. ¿Qué sucede cuando la ausencia paterna está fuera de la estructura de familia y es la que tiene que irse a la hora de una separación? ¿Cómo afecta en los hijos esa figura de padre? ¿Cómo afecta en el desarrollo de los niños? Afecta de una manera significativa, especialmente si la separación ha sido violenta. Y es cuando el conflicto sigue más allá
del divorcio. Porque ahí es donde los niños están recibiendo mensajes negativos Sí. de una de las partes. Y eso equivale a tener un equipo estéreo, que un lado sale una música y por el otro sale otra. Ni más ni Entonces los niños se vuelven neuróticos, ¿verdad? Porque no saben a quién atender, pues. Y entonces resulta que muchas veces van a hacer alianzas con uno de los padres. O sí tienen más afinidad para unos que con otros. Exactamente. Entonces, o hace esa alianza y está contra el padre, o hace esa alianza y está contra la madre. Y eso hace que el conflicto perdure, ¿verdad? Manifestándose de otra manera. Para aclararles a nuestros televidentes, en tu experiencia, que además no es solo un profesional de alto nivel, porque es como un coach para muchas organizaciones, él es un padre de familia, ha sido un hijo ejemplar, todavía tenés viva a tu mamá, Así es. y ha sido testigo de una sanidad espectacular que en otro momento vamos a poderla abordar como tema. Hoy Sí. lo que nos está interesando es poderle decir a usted, si estaba en una transición de cómo enfrentar esa crisis de familia por un divorcio, nuestras recomendaciones son las siguientes. No dañe a sus hijos con las expresiones que usted tiene en contra de su pareja o Así de es. su expareja. No chantajee a sus hijos o no chantajee a la persona para no darle a los hijos porque ya no está con ella. Ujú, ¿cierto? ¿Qué tantas otras cosas Bueno, podríamos recomendar? diría que hay que promover valores sanos, ¿verdad? Valores de tolerancia, de comunicación efectiva, de acercamiento familiar. Muchas veces hay familias que han habido separaciones, pero que los miembros de la pareja original tienen alguna cercanía con los hijos, los ven regularmente en Exacto. una semana. Incluso hay familias que llegan a compartir espacios y celebraciones comunes, ¿verdad? Así es, que sería lo ideal. Que sería lo ideal en el caso, por ejemplo, de una graduación o de un cumpleaños, pues no deja de ser saludable estar presente con un hijo, ¿verdad? Pero sobre todo, la formación de valores es crítica, es importante. Hay que estar remarcando que nosotros dependemos siempre de otros. Así es. Y desde el punto de vista cristiano, nosotros somos, amamos la vida de comunidad, ¿verdad? Y queremos siempre tener armonía, buenas relaciones con la gente. Y eso es clave, pues, porque si lo hablamos con las personas adultas de nuestra edad, contemporánea, para poder hacer trabajos efectivos, hagámoslo con los hijos también. Así es. Porque ellos ya son parte de este sistema que mencionaba antes, que si no se les toma en cuenta, su actuación va a ser negativa, ¿verdad? Entonces, y va a ser una resistencia que no va a contribuir a esa armonía. podríamos entonces, Norman, concluir para que nuestros televidentes puedan consensuarlo de esta manera, nosotros dos. El respeto es básico, Básico, importantísimo. el amor propio Clave. es indefectible, que tiene Sí. que aflorar, el amor hacia los hijos para poderles Perfecto, no así es. trasladar nuestra frustración o impotencia, y podríamos también recalcar el valor de la honra, Sí, honrar a los claro, padres lo que mencionabas anteriormente. Sí. anteriormente, porque si los estamos instruyendo a nuestros niños desde temprana edad, van a ser hombres de bien y mujeres de bien. Yo le Exactamente. recomiendo, amiga o amigo que nos está viendo, quizá no pudimos abordar todos los puntos que usted tiene interrogantes. Tendremos otro programa en otro momento y abordaremos, escríbanos. Ahí está nuestro correo electrónico, escríbanos para que podamos abordar lo que usted está necesitando. Estamos tratando de rescatar valores en nuestra nación. No podemos formar a nuestros niños de una forma alocada y una forma sin asertividad.
Sí, necesitamos. sobre todo estableciendo los límites necesarios. Hay que establecer límites, por Correcto. supuesto. Y en la separación se puede ver eso divorciado también. Para que el niño no siga sufriendo, no establezco límites. Entonces, creo que nos vamos ya finalizando. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias por tenernos en la habitación de su casa. Gracias por estar con nosotros. Aquí estamos y gracias, Norman, por este lindo espacio Gracias de a ti. psicología clínica y educacional. Que Dios nos bendiga a todos. Buen día.